Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, saludos a la radioaudiencia, saludos a la doctora Oliver Franco, quien nos acompaña hoy. Así es, y como lo menciona doctor, saludamos a la doctora Catherine Oliver Franco. Bienvenida nuevamente al programa, es un placer tenerla. Igual, un placer de estar aquí con ustedes. Saludos a la audiencia, no a la teleaudiencia. Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Es nuestro realmente el placer. Realmente hoy tenemos un tema muy interesante. Doctor, cuéntanos de qué estaremos hablando el día de hoy. Mira, realmente hace como cerca de un mes, caigo en conocimiento de un documento que se llama el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico. Y me llama la atención, ¿verdad?, el plan como un intento serio de formular unas políticas públicas y unos planes de acción para detener esta ola de violencia que vive el país. Así que, ¿quién mejor que nuestra directora de Trabajo Social de la universidad para dialogar con ella sobre este tema? Así es, doctor. Y bueno, para quienes no saben quién es la doctora Catherine Oliver Franco, voy a leer una reseña, pero ya la hemos tenido varias veces en el programa, así que si usted quiere puede ingresar a YouTube, buscar nuestra playlist y allí encontrará varios temas sobre la violencia, de hecho, que hemos tocado en este programa con la doctora Catherine Oliver. Así que la doctora Catherine Oliver Franco es catedrática asociada y directora del Departamento de Trabajo Social del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Ostenta un doctorado en filosofía con concentración en psicología clínica de la misma universidad. Además cuenta con 3 maestrías, una en trabajo social con especialidad en área clínica de la PUCPR, otra en administración de programas sociales de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano de Cupey y una tercera en consejería en adicción junto con un bachillerato en artes en trabajo social generalista. La doctora Oliver tiene certificaciones en diversas áreas incluyendo trauma en niños, especialista en violencia doméstica, terapia de juego, justicia y equidad, suicidio y salud mental. Con una trayectoria docente de 23 años en la disciplina de trabajo social y 3 en psicología. Es miembro activo del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Puerto Rico, la Asociación de Escuelas Nacionales de Trabajo Social y el Grupo de Capellanía del Distrito de Ponce. Anteriormente ocupó el cargo de directora de tratamientos de las salas especializadas en drogas en Ponce, Guayama y Mayagüez, durante el periodo comprendido entre el 2006 y 2016. Desde el 2017 desempeña el rol de directora del Departamento de Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha participado activamente en procesos de acreditación y reacreditación de los niveles graduados y subgraduados de los recintos de Ponce, Mayagüez y Arecibo. La doctora Oliver ha contribuido significativamente al campo académico mediante la publicación de varios artículos en periódicos locales y ha sido parte de diversas investigaciones académicas. Asimismo, ha presentado ponencias en el Congreso de Políticas Multisectoriales en Nuevo León, México, y en diversos foros relacionados con la educación, especialistas en violencia doméstica y capellanía. Es frecuentemente invitada como coanfitriona por organizaciones de base de fe, universidades y foros comunitarios. Además, ha participado como invitada en programas radiales de la PUCPR, como este del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. La doctora Oliver dedica parte de su tiempo al trabajo voluntariado en diferentes comunidades y pueblos de la isla, brindando apoyo a poblaciones desfavorecidas como los adultos mayores, niños con discapacidad e inmigrantes. Con esta reseña, pues nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Catherine Oliver Franco, quien pues ya leyendo esta reseña sabemos que es especialista en el tema de violencia, por eso para nosotros es muy importante analizar el tema de hoy con su mirada y por supuesto con su profesionalismo. Doctor. Sí, cuando miramos el
el plan, doctor, una cosa que me llama la atención es que, bueno, lo primero es que en Puerto Rico es casi imposible uno ver las noticias del día sin encontrarse alguna manifestación, una noticia de alguna manifestación de violencia, sea de pareja, sea intrafamiliar, sea porque está relacionada con las drogas, ¿verdad? Con el mundo del narcotráfico. Y me llama la atención, ¿verdad? Como en el documento que estamos discutiendo, se habla de la violencia como un asunto de salud pública, ¿verdad? Ya no como un elemento individual, sino como un elemento ya de salud pública. Y nos habla, ¿verdad? Nos dice que, claro, y esa definición es de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, donde se habla como el uso intencional de la fuerza o del poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, como yo no soy experto en esa área, me llama mucho la atención, ¿verdad? Esas categorías que tienen de violencia, donde hablan de violencia autoinfligida, hablan de violencia interpersonal y hablan de violencia colectiva o social. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso, porque como te digo, como persona ajena al mundo del trabajo social y estas disciplinas, pues me choca esa definición. Sí, doctor. El elemento o el concepto de violencia es un concepto bastante amplio. Lo vemos a diario y es doloroso para nuestra sociedad ver que cada día hay noticias nuevas, hay situaciones difíciles de manejar. Sin embargo, uno de los factores o de una de las variables donde se considera un país que está prácticamente con un problema de violencia son los homicidios, las agresiones, realmente los femicidios, la violencia a adultos mayores, poblaciones vulnerables, y vemos que han ido escalando aceleradamente en nuestro país. Es importante tomar en consideración que no es solamente decir, mira, un evento de violencia, sino desde la mirada que se da ese evento. Como usted menciona, hablamos de la violencia autoinfligida, vemos muchos suicidios donde se publican o se identifican en nuestra sociedad, y eso es un tipo de violencia autoinfligida, donde vemos muchas noticias donde dice este menor se tiró por un puente, o tenemos casi a diario una estadística de suicidio. O sea, esa es otra variable de alerta donde hay un país de problema de violencia. Claro. Otra variable que vamos a ver, como le dije, es la violencia interpersonal, donde ahí vemos que son prácticamente enfocadas a los individuos. Pero en ese tipo de violencia vamos a ver ese aumento tan desmedido de lo que es la violencia familiar y la violencia de pareja. La mayoría de las veces en las últimas semanas podemos mirar el periódico y vamos a ver que vemos muchos casos de violencia de género, hemos visto muertes, hemos visto problemas de salud mental, y cuando miramos, todo se ha hecho un todo donde se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas y no sabemos por dónde comenzar para poder estabilizar nuestra sociedad. Sin embargo, uno de los esfuerzos que se ha visto es crear estos comités o estas alianzas o vamos a decir así, estos enfoques para poder apaciguar y en cierta forma estabilizar esa vorágine de violencia que estamos experimentando. Por lo tanto, eso no significa que nosotros no estamos haciendo algo, pero como es tan difícil poder ver dónde es que estamos minimizando o actuando, se invisibiliza el esfuerzo. Por lo tanto, ¿qué se espera o qué se ha buscado hacer? Desde la mirada académica, identificamos factores que nos pudieran ayudar a prevenir ese tipo de violencia o cómo apaciguar lo que estamos viviendo. Puerto Rico es un país de prevención terciaria. Uh-huh. ¿Qué hacemos con eso? Prácticamente es apagando fuego. Surge la situación, tenemos que resolver. Es intervención más que prevención, ¿verdad? Es una intervención prácticamente dirigida a resolver. ¿Qué buscan estos andamiajes, estos modelos, estas iniciativas? Irnos al área de prevención. ¿Cómo podemos evitar que esto llegue a esa situación? Porque es un problema de salud pública, porque prácticamente se involucran
los factores económicos del gobierno. Por lo tanto, se desemboca en diferentes gastos porque ya no estás previniendo, estás resolviendo. Claro. Y eso es lo que se quiere evitar. Realmente dentro de lo que es la violencia de género es algo que se ha ido capacitando mucha gente porque realmente estamos en un estado de emergencia con lo que es la violencia de género. Pero sin embargo no se hablan de los esfuerzos que hay detrás de tratar de parar esta ola, que están dispuestos, que hay muchos profesionales y muchas agencias que están dándole directo a esta situación y que está educando a profesionales para poder atajar esta situación. Viendo lo que estamos exponiendo, que es este plan integral de reconstrucción social y prevención de violencia, se está tratando de que todas esas agencias se unifiquen para trabajar con este problema, que no es un problema imaginario, que es un problema palpable, que es un problema que no debe mirarse solamente desde unas plataformas políticas, sino desde unas plataformas académicas, desde unas plataformas más salubristas, que podamos llevar a nuestro país por lo menos a tener una estabilización dentro de esta vorágine de violencia. Claro, si me permites una intervención y no pierdas por favor el tren de pensamiento. Traes un punto bien importante, fíjate, que es el tema, bueno, y lo recoge el informe, el costo de la violencia, o sea, ver la violencia en las distintas manifestaciones que plantea como con sus efectos económicos. Por ejemplo, nos habla de costos directos, los gastos médicos, el costo del sistema de justicia criminal, ¿verdad? Porque hay que perseguir esos delitos, los servicios sociales que se le brindan, por ejemplo, a las víctimas, una educación especial que haya que darle, unos adiestramientos laborales. Y hablando de lo laboral, ¿verdad? Antes el lugar de trabajo era como un lugar seguro. Nosotros, ¿verdad? Cuando yo enseño cursos de organizaciones, pues el tema de la violencia en el lugar de trabajo no era un tema. Hasta hace un par de décadas atrás que surge, ¿verdad? Esta serie de incidentes de violencia en el lugar de trabajo, perpetrados a veces por personas que trabajan allí o por problemas clientela, que lo hemos visto hasta en las redes sociales, problemas con la clientela que terminan a los golpes, ¿no? Entonces también una serie de costos indirectos, como es la pérdida de productividad. La persona que asaltan, la persona que magullan, pues no puede ir al otro día a trabajar. Si le quitan la vida, pues perdiste un contribuyente, perdiste unas aportaciones que la persona podía hacer a la sociedad. Así que hay una pérdida de ingresos fiscales, una pérdida de la colaboración de esa persona para con los esfuerzos sociales. La realidad es que hay una inversión grande de dinero en tratar de estabilizar esta situación de violencia que tiene nuestro país, y las iniciativas van enfocadas en asegurar que Puerto Rico pueda tener en cierta forma una cultura de paz y que asegurar que podamos prevenir de en cierta forma lo que es el elemento de la violencia. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva de que llevamos una sociedad que a veces es sumamente hostil, sumamente violenta, y las destrezas de afrontamiento y destrezas de manejo, destrezas de, vamos a verlo de esta forma, las destrezas interpersonales que tú puedas tener para lidiar con un conflicto no necesariamente son las correctas. Uh-huh. Y aquí se vive como que la selva, que el que más que ruge es el que domina, pero no necesariamente. Eso es lo que vemos a diario. Quien más tiene control. Sin embargo, muchos de estos enfoques están utilizando un modelo ecológico. Sí. Ese modelo va más enfocado. Hay diferentes modelos. Uh-huh. Específicamente el programa no, sino este proyecto, este plan utiliza un modelo que le llaman socioecológico, uh-huh, donde vemos que si nos vamos a ir a la teoría, el modelo ecológico lo que te habla es cómo se interactúa o cómo nos adaptamos dentro de los sistemas unos con los otros y nos adaptamos a sus realidades. Sin embargo, Puerto Rico en un momento dado está caminando hacia la normalización de la violencia. Y es un elemento que no podemos pasar desapercibido. Ya los niños escuchan un tiroteo, sí, eso fue un tiroteo. O sea, sí hay esa previsión de resguardar su seguridad, pero normalizan uno más. Ver en la televisión un asesinato más de una mujer, mira, otra más. O sea,
no podemos llegar a esa apatía o esa normalización de las situaciones que nos rodean. Sin embargo, dentro de estos modelos lo que queremos ver, mira, los sistemas se adaptan, los sistemas se ajustan, pero no necesariamente hay cosas que hacemos uso y costumbre que son las correctas. Y debemos llevar ya a estas generaciones a dar esas miradas distintas, porque en la medida que nosotros podamos crear una cultura de paz, podemos manejar otras situaciones que pudieran ser desencadenadas en el futuro. Importante reconocer que la población de menores va bajando. Claro, ya tenemos más adultos mayores, tenemos personas más adultas. Y poder modificar quizás o desconstruir esos pensamientos en estas personas se hace un poquito más difícil. Sin embargo, hay múltiples de conocimiento propio que están tratando de implementar modelos que vayan enfocados al elemento social, comunitario e individual. Pero específicamente hay agencias que aplican, un ejemplo, un modelo SARA, que es el modelo donde ellos prácticamente observan, evalúan, hacen un plan y ejecutan ese plan, pero identificando y mayormente ese modelo lo hace el negociado de la Policía de Puerto Rico, que también está dentro de este plan, pero va más enfocado a las áreas de la Liga Atlética Policíaca, servicios comunitarios o áreas de comunidad, donde ellos quieren insertarse nuevamente como ese policía comunitario que no se ve solamente desde una mirada punitiva y desde una mirada criminalista, como si yo soy parte de tu comunidad, yo puedo ser parte de la solución que tú necesitas. Y están tratando de hacer esos esfuerzos, o sea que no son, quizás se ven aislados porque pasan desapercibidos, pero sí lo están haciendo. Y esto responde también a evitarle esos costos de muchas veces tener que pagar demandas por violación a derechos humanos, porque si yo no conozco tu realidad, yo no puedo ser empático a lo que tú vives. Fíjate, lo que dices tiene muchas implicaciones para la administración pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era niño y joven, en mi urbanización había la Liga Atlética Policíaca, tan activa que había tropa de Boy Scout y había más gente en la Liga Atlética Policíaca, quizás porque era más barato, ¿verdad? También. Y había un líder recreativo asignado a nuestra comunidad. Entonces había una temporada de baloncesto donde tú fueras bueno, malo o regular, se hacían equipos de colores, el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, y allí pues hacían estas guerrillas de baloncesto. Después venía la temporada del béisbol o de la pelota. Practicaba soccer, deportes tan ajenos, por ejemplo, en Puerto Rico como es el badminton. O sea, nosotros llegábamos a practicar badminton. Y entonces uno practicaba todos los deportes. Yo particularmente era malo en todos, pero estabas involucrado en una serie de deportes y estabas entretenido y aprendías las reglas del juego y que no siempre se puede ganar, ¿verdad? Y eso apoya a la cultura de la paz. Así que fíjate, creo mucho en esa intervención comunitaria del gobierno en la comunidad, no el gobierno en la alcaldía, no el gobierno en el Capitolio, no el gobierno en Casa Blanca, sino pues, donde tiene que estar, ¿verdad? El gobierno en la calle, o sea, estamos hablando de que estos elementos comunitarios que quizás han quedado rezagados, que ahora se están resurgiendo, porque dentro de los enfoques que ellos tienen aquí habla de la autogestión, habla de empoderar a estas comunidades, empoderar a estas posibles víctimas también de violencia para que puedan tener un elemento económico que no se adhiera al sustento gubernamental, sino que puedan tener esa independencia económica. Sin embargo, hay muchos esfuerzos y vuelvo y les recalco, me consta, incluso se ha integrado nuevamente lo que es dentro de la violencia doméstica, el elemento, entre la ley de la violencia doméstica, el elemento de lo que es la violencia económica. ¿Quién habla de la violencia económica en este país? Nadie. Nadie habla dentro del concepto de la violencia económica, dentro del concepto, dentro de la violencia de género. ¿Qué es violencia económica? ¿Cómo yo pruebo que hay una violencia económica? Hay violencia económica, pero hay violencia patriarcal. ¿Cuántas veces hemos conocido a envejecientes que sus hijos los han despojado de su patrimonio? Sin embargo, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo podemos identificarlo? Tengo que capacitar. De hecho, en las mismas gráficas que presenta el informe para plantear el problema, ¿verdad? En la introducción se ve un aumento en los casos de violencia contra el adulto mayor. Tema que habíamos tratado aquí la otra vez cuando también participamos de la campaña contra el abuso hacia el adulto mayor, ¿verdad? Con la Alianza para la Salud del Pensionado,
que usted tuvo un webinar, Jennifer y yo tuvimos otro, el licenciado Ildefonso Torres tuvo otro, haciendo esas aportaciones. Así que hay muchos sectores de la sociedad que están bien preocupados por este tema del alza en la violencia en general y sobre el adulto mayor en particular. Y es bastante contradictorio saber que se están haciendo los esfuerzos. Incluso hay comités que tienen bien delimitado, o sea, bien definidos cuáles son sus roles dentro de estos comités. Hay grandes estrategias, hay interés, hay el entusiasmo. Sin embargo, es bien difícil insertarse en las comunidades porque todavía nos ven como que la comunidad allá y nosotros acá el ente mayormente gubernamental o académico. Pero la realidad es que nosotros debemos insertarnos dentro de ese nivel comunitario y retomar esas bases que inicialmente nos definieron como país e identificar dónde podemos ser productivos. Hay un elemento que a mí me llama la atención y que no lo mencionan. Ahí, en estos días, podemos ver cómo tratan de salvaguardar la seguridad de las víctimas, de los posibles. Tan reciente como esto hemos visto muchas matanzas. ¿Qué se está haciendo? Hay un gran esfuerzo, pero no se ve, se invisibiliza dentro de los procesos. Magnífico. Pues doctora, para continuar, vamos primero a una pausa y ya regresamos discutiendo de este tema desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy conversando con la doctora Catherine Oliver Franco sobre el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico. En el primer segmento dábamos un contexto general de la violencia y por supuesto de este plan, y ahora nos gustaría pasar en esta segunda sección quizás para hablar un poco de dónde sale esta iniciativa. Doctor, ¿le gustaría quizás comentar un poco sobre esto? Pues mira, esto parece ser una convocatoria que hace el Departamento de la Familia, particularmente a través de su secretaria, a distintos sectores de la sociedad. Fíjate que desde una perspectiva de política pública, el plan sigue las mejores prácticas, ¿no? Vamos a convocar el sector de ley y orden, que tiene que ver con la violencia doméstica y todo tipo de violencia, ¿verdad? La policía, tribunales, fiscalía. El sector educación, que tiene que ver con la prevención, ¿verdad? Y el desarrollo de los ciudadanos, el Departamento de la Familia y las organizaciones relacionadas a organizaciones sin fines de lucro y bases de fe que hacen tanto trabajo en Puerto Rico, grupos de jóvenes, la comunidad de vivienda pública, la empresa privada y los medios de comunicación, agencias que tienen que ver con la salud y la academia. Así que fíjate que estas iniciativas lo que se busca es tener estas perspectivas de estos diversos sectores. Así que se hicieron una serie de mesas redondas, ¿verdad? Hubo una serie de encuentros y de mesas redondas donde primero se hizo un brainstorm de una tormenta de ideas para aclarar cuáles eran los temas principales y las iniciativas que se podían llevar a cabo y donde se elabora después este plan para combatir la violencia en Puerto Rico. Y algunas estrategias, ¿verdad? Son bien importantes que llegan al nivel de las estrategias puntuales de cómo resolverlo. Como usted dice, doctor, ella convoca, cuando digo ella me refiero a la administradora del Departamento de Salud Mental, a la secretaria. El modelo lo establece de esa manera, o sea, son evaluar de manera multisectorial para poder tener iniciativas o estrategias para poder lidiar con lo que esos sectores pudieran identificar que son puntos focales a trabajar. Basado en eso, pues ellas toman esta iniciativa de crear este plan. Sin embargo, pues se encuentran con muchos retos porque hay áreas que están todavía vulnerables o vacías, que no se ha hecho nada. Y tomar en consideración estas poblaciones, pues se toma una muestra general de lo que tenemos en el país.
Específicamente en ley y en orden, sí hay grandes esfuerzos, como le dije, está lo de policía comunitario. Incluso no se habla, no se menciona, pero el negociado de la Policía de Puerto Rico tiene el primer y único centro de operaciones de procesamiento de órdenes de protección, donde se le dice a la víctima, mira, fue notificado ese agresor o esa persona, tal peticionado y la peticionaria, y donde se está dando ya por lo menos ese espacio para que la víctima pueda descansar o tener de decir, mira, sí fue diligenciada, sé que ya lo sabe y que hay un plan y tienen unas trabajadoras sociales que las apoyan, o sea, que eso sí se está dando, y es el único en el Caribe. Yo no he identificado ninguno en el Caribe ni en Estados Unidos donde tú puedes llamar y decir, ¿en qué estatus está mi orden de protección? Y sí, están haciendo grandes esfuerzos, hay unidades de violencia de género. Adicional a eso, en el Departamento de Educación también vemos en unas cartas circulares donde se incita o se promueve a los estudiantes de cuarto año y en 11º a hacer trabajo voluntario, donde puedan estar con estas comunidades, insertarlos, que ellos puedan crear ese sentido de civismo, de ese amor a esas poblaciones vulnerables, o que se involucren en ellas, que no estén ajenos más allá de estar en sus casas con juegos electrónicos o aislados con las redes sociales. En relación a familia, vemos que han estado enfocando en adultos mayores, trabajando lo que es el elemento de la nutrición de estos menores, del empleo que ellos pudieran promocionar para tratarlo de sacarlos del asistencialismo que tenemos hacia la dependencia a los servicios del gobierno. Y vemos que los jóvenes quieren ser parte de la solución, que no hay muchos, pero quieren ser parte de esa solución. ¿Por qué? Porque Puerto Rico le pertenece a ellos en un futuro, nosotros ya vamos por ahí. Eso es un tema que desde el estudio que nosotros, la revisión bibliográfica que hicimos sobre la juventud en Puerto Rico, algo que nos dimos cuenta, ¿no? De que pues los jóvenes son objeto de la violencia, a veces son sujetos de la violencia, y que toda política pública que los afecte, pues debieran incorporarlos, ¿verdad? Lo mismo con los adultos mayores. Yo creo que no es muy lícito el hacer unas políticas públicas para una población sin contar con el insumo de esa población, ¿verdad? Así que yo creo que sí. También los jóvenes destacamos en ese estudio que tienen una gran inclinación o vocación hacia ese servicio comunitario. O sea, ellos quieren desarrollarse y creen en el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. Y los ven bien involucrados porque muchos de ellos han creado como este sentido holístico de que yo soy parte de esta sociedad que quiere integrar la naturaleza. Y tienen miradas distintas a lo que en un momento dado tuvimos o tienen nuestras generaciones anteriores, que era generar dinero, estabilidad. Y vemos esa manifestación de esta juventud más relax, vamos a decirlo así, en ese aspecto. Pero sí quieren ser parte y los vemos muchas veces haciendo estas campañas de que quieren estar presentes y opinando, y que es bueno porque a la larga ellos son los que van a trabajar con lo que... Y las comunidades no se quedan atrás, las comunidades son ejes importantes para poder manejar la violencia. Las comunidades conocen quién es quién. En las comunidades se pueden generar grandes cambios. Casi siempre las comunidades que se empoderan son comunidades que logran tener una cierta calidad de vida entre ellos mismos, porque conocen sus vulnerabilidades, conocen sus fortalezas como comunidades, conocen dónde se posicionan dentro de sus sectores y cómo pueden impulsar iniciativas nuevas. Y ese es uno de los áreas o las estrategias que se deben tomar en consideración. Hay comunidades de base de fe que están ya insertadas ahí, pero hay otras, incluso el gobierno tiene una agencia que es OSET, que es lo que creó la ex gobernadora Sira María Calderón, que salió de ahí de lo que son las comunidades especiales. Todavía esa agencia existe. ¿Cómo se ven? Incluso hay actividades donde ellos se pronuncian, donde ellos son visibles, pero son tantas que cuando venimos a ver si hay reestructuraciones, si hay reorganizaciones, pero después de María, esas comunidades que eran vulnerables son más vulnerables, pero se crearon otras comunidades que producto de eso se volvieron vulnerables. Por lo tanto, volver a hacer ese censo, volver a irnos otra vez a hacer una mirada global de cómo estamos a nivel comunitario. Eso aplacaría un poquito la violencia.
Sí, fíjate que esa mirada es tan holística que, por ejemplo, a veces tienes hasta el departamento del trabajo. O sea, dicen, mira, si los jóvenes tienen trabajo o tienen opciones a tener trabajo, Claro. pues no van a tener tiempo de estar involucrados en actividades ilícitas, ¿verdad? Así que, pues, esa es la mirada. A mí me llama la atención también, volviendo al tema de la participación, de que aquí hubo una convocatoria, ¿verdad? Que quizás también se invitó a participar unos profesionales, pero se hizo un llamado público también a someter ponencias, a someter posibles estrategias para combatir la violencia, y que 60 personas en Puerto Rico la hayan llenado, ¿verdad? Y hayan dicho, mira, estos son mis 2 chavitos para tratar de lograr, ¿verdad?, mejorar la convivencia en el país. No todo está perdido. Hay gente que realmente nos interesa que Puerto Rico tenga futuro, que Puerto Rico sea un país que podamos vivir en paz o dentro de lo que es ese marco de seguridad, y que podamos salir a nuestras calles no con temor, sino con ese sentido de pertenencia, de que nuestro país es un país que tiene la capacidad de poder lidiar con sus problemas de inseguridad social, con sus problemas sociales. Puerto Rico tiene la gente, tiene voluntad, pero debemos dirigirnos a los lugares correctos para poder trabajar todas estas áreas. Hay veces que tocamos puertas incorrectas, hay veces que se diluyen las ideas, hay veces que se cree que el problema es tan grande que no podemos solucionarlo, pero si comenzamos desde lo que es más simple, podemos quizás tener grandes logros. Y ahí es que va el enfoque. O sea, la violencia nos arropa viéndola con apatía, viendo que yo no puedo hacer nada, yo no tengo, me quedo inerte en lo que veo porque entiendo que lo que yo pueda decir va a generar más conflicto, o porque realmente no tengo la forma de llegar a los recursos necesarios que me puedan solucionar. Si está en la comunidad, desde ahí usted puede ir generando esas ideas nuevas, puede ir generando esas conexiones. Y como usted dijo, mira, antes estaba Liga Atlética, los patrulleros en la escuela, el club de biblioteca, y creaba ese sentido de civismo, que éramos parte de esta sociedad, que teníamos que aportar, que era como que, wow, soy parte de. Y se desarrollaba liderazgo y todo eso. Pero un liderazgo saludable, Claro. no un liderazgo competitivo, atropellador. Claro. Sino que un liderazgo como que tú tienes unas destrezas que yo no tengo, yo me complemento contigo, yo me vinculo con el de, qué sé yo, del centro de la isla, el de Jayuya, y yo era de la playa o sector playero, y en actividades que se hacían nos intercambiábamos y veíamos nuestras diferencias, aunque éramos todos del mismo lugar, del mismo país, pero con nuestras diferencias culturales y nuestras diferencias geográficas. Claro. Jennifer nos habla, fíjate, hay varias estrategias que el plan propone. Sí, luego de... Y varios ejes de prevención, ¿verdad? Sí. Sí, luego digamos, de estas mesas temáticas surge el plan, ¿no? Claro. El plan integral, y propone 5 ejes principales. Primero es transformar comportamientos hacia una cultura de paz, como lo mencionó al principio la doctora. El segundo es normalizar, y me parece muy importante, el cuidado de la salud mental. De hecho, últimamente he escuchado algunas propagandas en relación al cuidado de la salud mental en varones, que me ha parecido genial, realmente. Es invitar al varón a ir a terapia cuando lo necesita. El tercero es reducir la desigualdad mediante el desarrollo económico, como lo mencionó la doctora, como lo mencionó el doctor. El cuarto, visibilizar la reconciliación de datos y servicios interagenciales. Y finalmente, expandir y promover mecanismos de seguridad pública. Esos 5 ejes deben responder al modelo socioecológico que plantean, que tiene que atenderse desde lo individual, lo relacional, el nivel comunitario y finalmente el nivel social. Luego de esto, por supuesto, estos ejes tienen algunas estrategias para responder a cada uno de ellos, y además mencionan qué agencias están involucradas o deben responder a esa necesidad. Yo creo que es un buen ejercicio de planificación o planeación estratégica. Si te fijas, ¿no? Está la misión, está la visión, están las estrategias que se van a llevar a cabo. Los ejes principales. Están los ejes, están las agencias responsable,
Quizás para mi gusto debió haber bajado un poquito más allá del nivel de agencias y entrar ya quizás en oficinas, en regiones y quién va a hacer qué. Pero me parece un buen ejercicio de planeación estratégica, no muy generalmente visto en el gobierno, ¿verdad? Que tú tengas una agencia que te lleve te desgrane cuál va a ser su forma de hacer el trabajo a ese nivel de detalle, ¿verdad? Me parecen ejes muy importantes, sobre todo de normalizar el cuidado de la salud mental. En la pandemia vimos todo una exacerbación de síntomas con esto de la salud mental. Así que yo creo que cualquier plan que tenga que ver con la salud mental tiene que tomar en cuenta esos posibles efectos, ¿verdad? O disrupciones en el servicio, en el país. Lo de la desigualdad y el desarrollo económico me parece algo bien valiente, ¿verdad? Que una agencia de gobierno diga, mira, nosotros tenemos que trabajar la desigualdad, y reconoce que hay una desigualdad. Sí, incluso una de las iniciativas, como le dije, incluyen dentro de la ley 54S violencia económica. O sea, estamos hablando que eso genera desigualdad entre las víctimas. Claro. Cuando te quitan o te arrebatan en cierta forma una estabilidad que tú necesitas para continuar, y el cortarte el flujo económico de una área o despojarte de tu casa, de tu patrimonio, ¿cómo comienza? Y ellos han visto que hay una vulnerabilidad en esa parte. Como un envejeciente va a poder suplir sus necesidades si su familiar lo estafa, su familiar le roba, su familiar ¿Cómo estos niños que están en hogares sustitutos pueden suplir sus necesidades si los que están llamados a trabajar lo que es designado a ellos lo trabaja de manera inadecuada, compra cosas que no realmente son necesarias y los pone prácticamente en un estado de vulnerabilidad y de necesidad? Sí, el punto que trae el ejemplo que trae de los familiares y la explotación económica del adulto mayor. Me acuerdo que cuando hicimos el webinar sobre las otras formas, el de nosotros se llamaba las otras formas de violencia contra el adulto mayor, pues tocamos la explotación financiera, y casi siempre el perpetrador de violencia financiera contra un adulto mayor era un familiar, era una persona cercana. Y son cosas, ¿verdad?, que hay que conocer y que hay que intervenir y que hay que desarrollar estrategias para combatirlo. Y mantener lo que son las necesidades básicas cubiertas. La salud mental, usted va a ver una exacerbación de condiciones de salud mental cuando las necesidades básicas no están. Totalmente cierto. No están. O sea, si yo no tengo una economía simple de por lo menos alimentarme, de poder pagar un lugar apto o estar en un lugar que esté, vamos a decir así, no tiene que haber lujo, sino que esté adecuado. Un techo donde yo pueda llegar a agua y luz. Necesidades básicas. Los trastornos de salud mental van a estar bastante en control porque ya no hay una preocupación adicional. Y cuando tú tienes estables por lo menos estas necesidades básicas, pues tú puedes funcionar. ¿Cómo tú vas a llegar a tu trabajo si tú no tienes agua? Si tú no comiste la noche anterior, ¿cómo tú vas a pensar? ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo ese niño que en su casa lo que hay es situaciones porque no hay los recursos, no hay las condiciones óptimas? ¿Cómo? O cómo vas a estar bien si no tienes buenos ingresos económicos para sostener tu casa, tus hijos, tu agua, tu luz. Esos factores, obviamente, ¿cómo tú las identificas? Yendo a la comunidad. ¿Cómo tú sabes? Miren, nosotros somos académicos. ¿Cuántas veces hemos tenido estudiantes que desconocemos, que en su casa no hay ni agua ni luz, que ni han comido en todo el día y están en nuestro salón de clase queriendo salir adelante porque quieren un mejor futuro para ellos? Y que aguantan el hambre, que cogen PON, que llegan a lugares distantes, que han tenido situaciones terribles en sus casas las noches anteriores y están allí en nuestro salón de clase. Es verdad. Y muchas veces esa insensibilidad, en ese sentido de quién me escucha, a dónde voy, y vemos situaciones donde entran en conductas de riesgo o entran en conductas delictivas queriendo tener lo mínimo, y cuando vienen a ver los arropa que realmente no tienen los recursos. Y vemos cómo se va creciendo esta bola de nieve a nivel de violencia en nuestra sociedad.
una de mis posturas, debemos volver a la comunidad. Debemos enrollarnos las mangas, ponernos las tenis o como antes nos poníamos las botas aunque estuviéramos enfangados y ir a esas comunidades, verlas, ser empáticos con esa. Entiendo que muchas de estas estrategias, ellos saben dónde está el problema, sabe a quién le corresponde resolverlo. La plantilla del gobierno ha bajado. Sí, sí. Tienen un elemento también que muchas agencias de gobierno no tienen el personal suficiente para responder esas necesidades. Y pueden tener convocatoria, están disponibles los empleos, pero la sobrecarga de trabajo es tanta porque las poquitas que hay las sobrecargan y se van. O sea que hay que buscar también ese balance con las comunidades de fe y comunidades agencias que para hacer ese balance. Esto no es solamente de una parte, sino de todos. Sí, fíjate, hay que tener esa visión sistémica, porque, por ejemplo, muchas de estas intervenciones tendrían que tener un peritaje. Y el peritaje tú no lo desarrollas de hoy para mañana. O sea, yo puedo tener un profesional que se acaba de graduar, que es muy competente, pero no tiene las experiencias. Y si, acuérdate que pasamos por todo este despido de empleados, por la reducción de personal, porque emigró mucha gente, muchos de ellos profesionales, y no hubo como ese relevo de esos saberes en muchas ocasiones en las agencias. Y tienen una visión de planificación, que es como usted dice, excepcional. O sea, saben cuál es su problema. Quisieron, o sea, el crear esto y exponer todas sus vulnerabilidades, porque haciendo el plan integral estás exponiendo todo lo que yo necesito resolver, claro, todo lo que yo necesito trabajar y diciéndote, yo necesito que tú asumas el rol activo que a ti te corresponde en esta área. Eso es lo que prácticamente hace este plan integral. Te está diciendo, mira, yo tengo este problema, necesito prevenir la violencia, pero necesito reconstruir todo lo que tengo. Una pregunta que te hago, ¿tú consideras, porque para mí el hacer este plan, hacerlo de esta forma y con este nivel de detalle, está diciendo que esto es un área importantísima para el Departamento de la Familia? Pudiéramos decir, si sigo esa lógica, que hay un reconocimiento de que este es el problema más apremiante desde el punto de vista del Departamento de la Familia. Y no necesariamente del Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia tomó, entiendo que dentro del comité se designa como la persona cabeza de estos comités, incluso hasta del comité PARE, como le dije, lo preside el Departamento de la Familia. No, esto no es un problema solamente de ellos. Quizás el Departamento de la Familia fue la punta del iceberg que dijo, mira, ok, yo estoy aquí, la familia tiene que ver con el país, tomo liderazgo, pero yo necesito que tú te integres conmigo a resolver cosas que a la larga van a terminar en mi departamento y bajo mi atención. Por lo tanto, yo quiero hacer esfuerzos, quiero hacer como un puente de apoyo, quiero hacer como unos, vamos a decir, unos molleros donde podamos sostener esta carga o esta situación que tenemos para poder lidiar. ¿Por qué lo hacen tan segmentado? Entiendo que es una forma de poder medir cuán proactivo o cuán diligente o eficiente fui yo al identificar esto y trabajar para cumplir con ese objetivo que ya yo vi que necesito trabajar. Y lo hacen de esta forma para poder medir, porque uno de los señalamientos que mayormente se hace a la sociedad es que ¿qué tú haces? Es que yo no veo lo que tú estás haciendo. Yo no tengo forma de saber qué tú haces. Pues ahí es que se integra el elemento de los datos. Cómo yo sostengo de manera empírica lo que yo estoy haciendo. Sí, vi que tenían representación hasta del Instituto de Estadísticas en el... Pues como nosotros los académicos, ¿qué hacemos? No es decir lo que decimos porque decimos, sino tenemos sustentado a base de investigaciones, de datos, de bases que son confiables, que datos que podemos decir, mira, sí, porque esto se investigó, porque estas variables que inciden en otras. Eso es lo que yo entiendo yo desde mi perspectiva como académica, que ellos están buscando validar sus esfuerzos a través de datos empíricos para poder decir, yo estoy haciendo, mira, yo tengo evidencia de que yo trabajé esto, que yo logré mis objetivos. Y en cierta forma vas eliminando quizás variables o vas eliminando situaciones que tienen una solución simple.
Magnífico. ¿Algún comentario final, doctor? Porque No, ya realmente se nos simplemente- acabó el tiempo. Simplemente invitar a las escuchas que lo deseen a buscar en cualquier buscador de internet el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia en Puerto Rico y familiarizarse con el mismo, y si pueden insertarse, ¿verdad?, en el mismo, pues sería ideal para el país. Pues magnífico, doctora. Te agradecemos el tiempo. Muy valiosa la intervención y esperamos que se siga repitiendo porque ya básicamente usted es invitado oficial de este programa. Gracias. Pero nada, quiero que como punto final, entiendo que no es solamente una agencia que está haciendo el esfuerzo. El aparato gubernamental, independientemente el gobierno de turno, ha identificado que hay un problema y quieren trabajarlo y quieren hacer, son gente muy capaz, gente que ama a Puerto Rico porque por eso están en esas posiciones. Y que realmente sí, están haciendo mucho, pero dentro de todo, a veces hay invisibilización de esos procesos, pero sí los hay. Y pronto se verán esos esfuerzos, porque no todo queda descubierto. Magnífico, doctora. Muchísimas gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Agradecemos a la doctora Catherine Oliver Franco por aceptar nuestra invitación y compartir, por supuesto, su experiencia en el tema del trabajo social. Les recordamos que pueden conseguir esta y cualquier otro programa Desde el Observatorio en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.